Guarmis del barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar esas historias. Las Guarmis del barrio, donde todos nos juntamos, hablamos, te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya y Denise Herrera son las Guarmis del barrio. Hola mi gente, muy buenos días, qué gusto poder acompañarles desde Radio Pichincha, siempre con la alegría de poder estar juntos, de que nos permitan ingresar a sus hogares, a sus autos, a los distintos lugares donde pues ustedes desarrollan sus actividades cotidianas. 9:06, arranca esta mañana y hoy tenemos mucho de qué hablar. Hoy se conmemora el Día del Periodista Ecuatoriano, pues el 5 de enero de 1972, o desde esa fecha circuló el primer ejemplar de Primicias de la Cultura de Quito, periódico fundado por Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que sirvió de instrumento para iluminar los caminos que llevarían también a la liberación del dominio español en nuestras tierras. Y bueno, hoy ha pasado muchísimos años desde ese evento, pero la figura del periodista es importante desde el punto de vista de qué es capaz de comunicar, de qué es capaz de sacar a la luz hechos que podrían permanecer ocultos por intenciones de los distintos poderes. Yo siempre abogo por un trabajo con enfoque de derechos humanos, sobre todo en estos tiempos cuando vemos que es tan necesario sensibilizar a la población, pero sensibilizarlos desde los hechos, desde la verdad, desde las voces de los ciudadanos y ciudadanas. Definitivamente, como periodistas no tenemos la verdad, pero sí tenemos la posibilidad de poner sobre el tapete ese otro relato, y por lo menos esa es la intención de esta radio, la Radio Pichincha, 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Transmitimos también a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, siempre contentos de poder acompañarles. Ya son las 9:08, mucho de qué hablar el día de hoy. Vamos a empezar entonces con un tema que realmente a mí me parece que hay que tomarlo en cuenta, que no hay que dejar de hablar de lo que le ocurre a nuestros hermanos migrantes, a nuestros hermanos que han decidido migrar, ecuatorianos y ecuatorianos. El día de ayer se dio a conocer que 7 ecuatorianos migrantes de Ecuador fueron secuestrados por el grupo Los Zetas en Ciudad Juárez, México. Entre los compatriotas está Alejandro Maya, de Santa Isabel, provincia de la Suay, del sur del país, Jeremy León, de Pasaje El Oro, también del sur. Los secuestradores lo que están haciendo es pedir dinero. Entre los desaparecidos también están Jonathan Morocho, de Zamora, los demás, entre ellos una mujer, se cree que son de Cuenca, y también de Loja. Todos son menores de 25 años. ¿Qué estamos haciendo tan mal para que nuestros jóvenes huyan del país y lo hagan de esta forma? Los migrantes habrían llegado a la ciudad Juárez entre el 6 y 7 de septiembre de 2022, fecha desde la que están desaparecidos. Los jóvenes además se presume fueron estafados por coyoteros a quienes les pagaron alrededor de $17,000, y no contentos con esto, ellos los secuestraron, los estafaron y comenzaron a pedir dinero a sus familiares. Las familias han sido víctimas de extorsiones que alcanzan cifras de hasta $23,000 adicionales a lo que pagaron inicialmente por el viaje. ¿De dónde estarán sacando estas familias este dinero? Endeudándose seguramente, vendiendo la casa, vendiendo el auto para tratar de salvarle la vida a sus familiares. Y los mensajes que han recibido son horrorosos, son realmente que evidencian cuál es la situación de la migración irregular hacia Estados Unidos. La crisis migratoria ecuatoriana, además, hay que decirlo, se triplicó en menos de 6 meses. Solo en noviembre de 2022 hubo casi 12,000 migrantes que fueron detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. La falta de empleo, la pobreza ya no son los únicos motivos. Lo vemos también, la inseguridad obliga a miles a realizar una travesía que puede ser mortal para llegar hasta el país norteamericano. La migración en 2022 hacia Estados Unidos dejó un promedio de 41,826 ecuatorianos
ecuatorianos detenidos en la frontera, según el reporte de la patrulla fronteriza de México, y en los últimos 6 meses del año también se vivió un incremento de ecuatorianos detenidos en la frontera México-Estados Unidos, 19.046 en total. El 63% de los detenidos viajaba en familia, un 34% eran adultos solos y los demás menores de edad. ¿No les parte el corazón escuchar esto? Además, se registraron 538 niños que viajaban sin compañía. ¿Qué pueden pensar esos menores al viajar solos? ¿Cómo se defienden? ¿A quién le piden auxilio? Están solos bajo las garras de estos coyoteros traficantes de vidas. 2021, se registraron también 90.275 ecuatorianos detenidos tratando de llegar a Estados Unidos. 21.000 ecuatorianos han pasado por la selva del Darién, un tramo de Colombia a Panamá que deben cruzar de forma indispensable los migrantes ilegales, y es un trayecto realmente muy peligroso. Pero luego está la otra parte, y esta cifra les sirve a los gobiernos para decir que se ha reactivado la economía, pero ¿a costa de qué? A costa de la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. En 2021, las remesas de los migrantes alcanzaron los 4.362 millones de dólares. Un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Esto que se convierte en riqueza para el Ecuador es a costa de la vida, a costa de la muerte de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas que se han decidido a migrar. Y como ustedes ven, en este caso tenemos a 7 migrantes menores de 25 años secuestrados por estas bandas criminales como son los Zetas. Y pues si es que nos ponemos a ver qué han hecho con los migrantes, estas personas que son parte de estas bandas, realmente no lo queremos ni siquiera ver, y tenemos la esperanza. Si usted cree en Dios, lance una oración en este momento por nuestros hermanos migrantes, porque puedan regresar a casa con vida, porque puedan volver a estar con sus familiares. 9:13, otro tema realmente muy preocupante y que va en sintonía con lo que nos ha venido pasando en este país, y que es esa violencia estructural que nos atraviesa, que está en las instituciones, que está en las familias, que está en todos lados. El asesinato de una mujer en Sangolquí. El pasado lunes, según los medios digitales, Paola estaba en una camioneta a la espera de su esposo, aguardaba sola en la calle Jaramillo de Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, mientras su pareja volvía con un pedido de hamburguesas. El hombre, al regresar, encontró esta dramática escena, su mujer ensangrentada. Se comenta que no tardó ni 15 minutos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el giro? La Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Ecuador, ha dado el día de hoy a conocer algo terrorífico. Se está procesando al presunto autor intelectual de femicidio, y era nada menos que su esposo. Pero hay más detalles, porque además Cristian Diego MG, de 31 años, al parecer era policía también, se había formado en la Escuela Superior de Policía, sí, en la misma escuela donde brindaba clases Germán Cáceres. La Fiscalía hoy da cuenta de este comunicado por su participación como presunto autor intelectual de femicidio. La Fiscalía del Cantón Rumiñahui presentó cargos penales contra Cristian Diego NG, de 31 años. El ciudadano quedó con prisión preventiva y la instrucción fiscal estará abierta por 90 días. Los elementos de convicción expuestos por la fiscal Marilyn Calderón en la audiencia de formulación de cargos apuntan a que el procesado habría participado en la muerte violenta de su esposa Paola O, registrada el 2 de enero de 2023 en Sangolquí. La víctima fue atacada por 2 hombres cuando se encontraba en el interior de su vehículo mientras esperaba que su esposo regrese de un local de hamburguesas. Uno de los perpetradores la apuñaló 11 veces en el cuello. La versión del esposo, en su versión entregada a la Fiscalía, dijo que apuñalaron a su esposa por robarle $600 y una cadena de oro cuando él compraba comida rápida. Al regresar al auto y verla ensangrentada, trató de comunicarse al ECO 911, pero no había podido explicarle su ubicación exacta, según relató. Entonces habría llamado a sus familiares, quienes llegaron en 8 minutos al lugar y a ver la escena. La llevaron al hospital ubicada a 2 cuadras del lugar de los hechos, pero antes de que llegue, la familia, según la versión del sospechoso, le dijo a su esposa: cállate, no digas nada, ya te vamos a llevar al médico.
1000 vueltas, dice la Fiscalía en este boletín. Sin embargo, los videos de las cámaras de seguridad del sector, recuperados por la Fiscalía y sometidos a pericias de audio y video por parte de Criminalística, cuentan una historia diferente. En las imágenes se observa que Cristian Diego N. desbloquea el seguro de la puerta del auto con el control remoto a media cuadra de su vehículo y acto seguido entran los dos autores materiales para apuñalar a Paola. Una vez cometido el crimen, el esposo se dio 1000 vueltas, salió del local, regresó a ver el lugar donde estaba el auto, caminó hacia el vehículo, se detuvo de regreso, se dirigió nuevamente al auto, no llegó, fue hasta la esquina, conversó por el teléfono, subió a una cuadra, bajó y llegó al auto. Al encontrar a su esposa herida, no la trasladó hasta la casa de salud ubicada a 2 cuadras. En la instrucción fiscal se determinará si Paola llegó o no con vida hasta el hospital. Fiscalía también relató durante la audiencia que horas antes del delito, los videos registraron a los dos sujetos cuando entraron al local de Paola, pero la víctima salió inmediatamente, lo que denota que el crimen iba a cometerse en ese lugar. ¿Cómo sabían los dos ejecutores que la pareja se dirigía al local de hamburguesas? Pues no se movilizaban en un vehículo o moto como para seguir al auto. Aún así llegaron hasta el lugar y consumaron el crimen, es lo que cuestiona la Fiscalía. El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de femicidio con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Según información de la familia de Paola, que además nos comentan que era una señora muy querida en Sangolquí, que era una señora muy conocida, que estaba presente en distintos ámbitos, no solamente desde su labor comercial, sino estaba presente en ayuda social y demás. Había sido concejala, una de sus hermanas nos comentaban también, resulta que era una señora muy querida, entonces la preocupación también se incrementa muchísimo. Había perdido a su padre por la pandemia y hoy nos topamos con este hecho realmente deleznable, muy doloroso, y según versiones de la familia de la víctima, el sujeto, el presunto femicida, porque se lo está investigando así según datos de la Fiscalía, sería policía o habría sido por lo menos formado en la Escuela Superior de Policía, en la misma escuela de donde salió Germán Cáceres, donde él instruía a otros oficiales, también a los cadetes, donde formaba a los cadetes, y qué triste tener que contarlo, ¿no? Tener que decir que se trata de alguien que pasó por formación policial. Nuevamente, un policía, dicen algunos amigos y amigas. Pero no es solamente eso, ¿no? Cuando vemos lo que pasa en materia de seguridad en nuestro país y cuando hablamos de Rumiñahui, un cantón donde no ocurrían este tipo de cosas, definitivamente nos asombramos. Pero en Quito también, en el Distrito Metropolitano de Quito, durante el 2022 se registraron más muertes violentas que en 2021. Según las cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 26 de diciembre de este año se reportaron en total 181 casos, mientras que el año pasado fueron 141. La diferencia representa un incremento del 28%, imagínense ustedes, 28% se incrementaron las muertes violentas. Un hecho que causó conmoción muy reciente fue el asesinato de Santiago Loza, general de policía en servicio pasivo, quien era director del Centro de Detención Provisional Masculino Pichincha número 1, conocido como la cárcel del Inca. Esa prisión durante la gestión de Loza fue escenario también de la 11ª masacre el 18 de noviembre, donde al menos 10 internos fueron asesinados con violencia, y de acuerdo a las estadísticas oficiales, de las 181 muertes violentas contabilizadas, 135 corresponden a homicidios, 42 fueron asesinatos, hubo 4 femicidios y no se registró ningún sicariato. Esto es bastante raro. No se contabiliza ninguna de estas muertes violentas como sicariato, ¿no? Los datos señalan que en 2021 los casos se dividieron de la siguiente manera: 101 homicidios, 35 asesinatos, 5 femicidios y 0 sicariatos. Esto es lo que se ha dicho desde la comandancia del Distrito Metropolitano de Quito. No tenemos reportado sicariato desde la perspectiva de la caracterización como conceptualmente se lo conoce al sicariato, una muerte por encargo, una muerte selectiva. No tenemos, insistió Patricio Sarabia, comandante del DMQ, y atribuyó que esto responde a un trabajo interinstitucional y sistémico de la policía en Quito. Pero tenemos un 28% de incremento de las muertes violentas y
pues según expertos no se está caracterizando bien el tema del sicariato porque dentro de este número seguramente hay muertes por encargo. La tasa de mortalidad en el Distrito Metropolitano de Quito es de 6.29 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a los datos compartidos por la policía. Si bien el indicador es mayor al de 2021, cuando se ubicó en 5.02, la tasa actual de la capital es menor al promedio del país. ¡Qué felicidad! A escala nacional, el índice de mortalidad es de 24.9 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Los asesinatos en Ecuador pasaron de 2.464, que fueron en 2021, y esa cifra ya se había duplicado con respecto al 2020, ¿no? A 4.450 hasta el 20 de diciembre de 2022, y como sabemos, las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas son las que suman más decesos. Horrorífico. Esto es lo que estamos viviendo en el país y nuevamente de vuelta nuestras condolencias con la familia de la señora Paola que fue asesinada en Sangolquí y según datos de la fiscalía presuntamente el responsable es su esposo quien habría sido formado en la Escuela Superior de Policía. 9 horas con 21 minutos. También queremos recabar información sobre lo que ocurrió ayer con el caso de María Belén Bernal, ¿no? La madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, presentó este miércoles 4 de enero una acusación particular en contra de Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de su hija, y contra el teniente de policía Alfonso Camacho. Que la justicia haga lo que corresponde, dijo ella, que la justicia cumpla con su deber y no sea ciega, pidió Elizabeth Otavalo. Ayer reveló acá en los estudios de Punto Noticias de Radio Pichincha que la cárcel La Roca, a donde fue trasladado, si bien es una cárcel de máxima seguridad, también es una cárcel donde conocen a Germán Cáceres porque él trabajó en este lugar. El abogado Galo Quiñones también explicó que se está pidiendo que regrese a Quito Germán Cáceres por un tema del juicio que se llevará a cabo después de que finalice la instrucción fiscal. Pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el abogado de Elizabeth Otavalo. Por supuesto que sí, de hecho esta defensa solicitará que se lo traiga a Cáceres con todo el resguardo necesario, pero Cáceres tiene que estar presente en las audiencias por el principio de inmediación. No se puede dar las audiencias sin la presencia de Germán Cáceres. Y también porque indudablemente nosotros creemos como defensa que él debe ver todo el proceso y todo lo que ha traído la causa de la muerte de María Belén en la Escuela Superior de Policía. ¿Y no puede presentarse de manera telemática? Es una posibilidad, sin embargo, nosotros solicitaremos como defensa técnica, como acusadores particulares el día de hoy, obviamente que tiene que comparecer de manera presencial, al menos a las audiencias tiene que hacerlo de manera presencial. Se solicitará, obviamente, a las entidades pertinentes de gobierno que se lo traiga de manera segura y con el resguardo necesario, pero esa será nuestra solicitud. Doctor, ¿a qué pena en cuanto a tiempo se expone el señor Cáceres? Bueno, el delito de femicidio prevé una pena de 22 a 26 años en concreto. De esa pena máxima de 26 años habría que sumarle el tercio, entonces él tiene que pagar una pena posible de 34 años, 8 meses. Gracias. Muchas gracias. El juicio en sí será muy doloroso seguramente para la familia de María Belén Bernal, para la señora Elizabeth Otavalo, para su nieto Isaac, y bueno, vamos a estar muy pendientes, vigilantes a lo que ocurra en este proceso. Denise Herrera va a estar con nosotros en un instante y quiero recordar unas palabras que hace unos días tuvo en un cruce con la familia del subteniente Camacho, vinculado también a este caso. La señora que defendía al subteniente Camacho decía, ustedes ni conocen a policía, y la DENI le respondió algo muy coherente, le dijo, los policías se hacen conocer solos, están en los titulares. Y en este caso están en otro titular de Tungurahua. La fiscalía precisamente dio cuenta de que formuló cargos contra el mayor de policía, jefe de criminalística de Esmeraldas, Walter CR, por su presunta responsabilidad en la violación a una joven de 19 años en Ambato. La jueza le dictó prisión preventiva. Ya ven ustedes.
son los titulares y lastimosamente están los policías en los titulares. 9:25, una breve pausa y regresamos con ustedes para conversar ya con nuestra invitada sobre el tema de movilidad. La Deni también, la Warmi Suquita, hoy está en las calles, pero está en bicicleta, así es que con ella también nos vamos a conectar. Ya volvemos. Saludamos a todos aquellos periodistas que con su trabajo abren las puertas, que nos permiten conocer las realidades ocultas, las verdades incómodas. Pero también los caminos para construir a través de todas las voces una realidad plural en la que todas y todos seamos parte del otro relato. 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano. Envía tu denuncia a las Warmis del barrio. Fotos, videos o audios al 0980-637-663. Al 0980-637-663. Las Warmis te escuchan. Tu voz cuenta. 9:26, 9:26, con nosotros está Karina Gallegos de la Asociación de Peatones. Ella es parte también del programa Radio Peatón que se transmite acá a través de la radio, es de la casa, pero sí nos parece pertinente que con ella podamos analizar qué está pasando con la movilidad en Quito y además pensando en este proceso electoral que ya ha empezado con la campaña y cuáles son las propuestas de los candidatos, ¿no? Pero queremos también unirnos con Denise Herrera, que se va a conectar desde la Plaza Artigas, que Cari me decía es como un símbolo de lo terrible que es la movilidad para los peatones y para los ciclistas. Cari, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, es un gusto por fin conocerte en persona y estar aquí siendo colegas de espacio, de radio. Sí, es justamente la Plaza Artigas, lo que te decía, es un ícono para nosotros de la violencia peatonal en Quito, ¿no? Generalmente cuando hacemos campañas públicas empezamos en la Plaza Artigas, generalmente con Peatón Man, con este superhéroe que creamos en el 2008, hacemos estas campañas educativas a la gente y arrancamos ahí porque es un lugar que además la autoridad no quiere modificarlo. Nosotros hemos hecho montones de oficios y propuestas para que se cambien las condiciones de cruce en la Plaza Artigas y no dicen, no, hay un tanque de agua en la mitad del redondel, hay algo de la EMAP y no quieren moverlo. Wow. Pero mientras tanto es una zona con gran afluencia de peatones, transporte colectivo, tú sabes, había un colegio ahí, es un sitio de servicios, tienes clínicas, farmacias, hospitales, centros de estudios, restaurantes, todo es un sitio con muchísimo movimiento peatonal y que es casi imposible cruzar a pie. Vamos a ver cómo le va a la Deni Herrera, vamos a, pobrecita, nos dice la Cari, vamos a ver cómo nos va con la Warmi Suquita, que también está acompañada por estos colectivos que como ustedes pues hacen un trabajo importante para generar conciencia. Se mueren de iras, porque yo me muero de iras, yo sí puedo volverme un poco energúmena cuando veo que los autos se paran sobre el paso cebra, entre otras cosas, pero bueno, me imagino que ustedes también controlan y utilizan otras estrategias. Deni, ¿cómo estás? Buenos días, aquí estamos, Karina Gallegos de la Asociación de Peatones y yo, por supuesto, para ver qué tal te va, por favor, tengan mucho cuidado. El audio. Deni, ¿nos escuchas? Ay, no tenemos problema con el audio. ¿O es que estás cansada porque estás cicleando? Y la imagen tampoco la tenemos. Hola, ahí me escucha, ahí estamos, sí, Ivancito. Bueno, es un poco difícil, quiero decir, Cari y Sofi, estar siempre en exterior. Estamos en plena Plaza Artigas, como bien lo han comentado. Estamos aquí también con Sofía Gordón de Caricinas Bici. Y la verdad que, como bien lo han dicho, si bien es un ícono, creo, esta plaza de lo mal estructurado que está un cruce para los ciclistas, también los autos pitan mucho, hay mucho ruido, mucho smog,
es complicado. Yo quiero darle la bienvenida también a Sofía. Estábamos hablando ya un poquito sobre la movilidad en la capital, las vicisitudes que tiene y los peligros que corren también los ciclistas. Sofi, explícanos un poquito qué vamos a hacer. Está precisamente también Sofi Montoya allí con Karina. Vamos a tratar de hacer este ejemplo de cómo es cruzar la Plaza Artigas. Sí, como ven a las espaldas, como esta esquina y todas las esquinas que están cruzando aquí la Plaza Artigas son bien complejas. Incluso creo que en el diseño no hay como una pacificación que permita que el vehículo baje la velocidad. En esta parte, sobre todo, porque los vehículos generalmente toman esta calle de La Coruña y miren cómo la gente tiene que correr porque el vehículo no puede bajar la velocidad porque le choca el de atrás. Entonces es un diseño urbano que se puede corregir, que puede haber como unas zonas de pacificación en donde faciliten el cruce de las personas y que obliguen a quien conduce auto a que frene. En este caso no está obligando a que frene, sino que acelere. Entonces todo el redondel está pitando al auto que está dentro del redondel para que salga lo más pronto posible. Y eso hace que también las personas estén en riesgo al querer cruzar. Es que es Amigos, imposible nosotros que estamos aquí ubicadas, vamos a tratar de cruzar en dirección a la ciclovía de la Colón. Yo voy a soltar un ratito el micrófono para que ustedes puedan ver. Yo voy a ir claramente bajo la dirección de Sofía, que es la maestra aquí, pero la intención de las Guarmis también, y en medio de este contexto de las elecciones locales, es precisamente indicar a los candidatos y acercar a los candidatos a la ciudadanía, porque más adelante también ya lo vamos a reflexionar sobre este tema, si hay propuestas que realmente protejan a los ciclistas y una educación prácticamente en torno a la movilidad. Así que, bueno, amigos, vamos a cruzar. El Ivancito se va a adelantar y vuelvo con ustedes mientras quedamos les vemos cruzando en las imágenes. Las vemos, Cari, y sí, pues sí. Lanzando una oración, digo, porque Sí. de verdad que es bien compleja esta zona y más aún en bicicleta. Yo también paso por aquí siempre cuando decido ir de regreso caminando a casa, y de verdad que es muy complicado, ¿no? Yo más bien antes trato de moverme un poquito después del paso cebra o antes, ¿no? Para poder tener el tiempo o estar pendiente de la buena voluntad que tengan los conductores. Y eso te hace infractora según el reglamento, fíjate. Claro. Ahí está, mira. Sí, y el tramo, como decía Sofi, justamente el que se veía detrás de ellas es el más complejo. Eso ya pasaron, ¿no? Pero es el más complicado porque vienen con un montón de velocidad de los automóviles para tomar La Coruña. Y es imposible que frenen. Es imposible porque, como decía la Sofi, ¿no? O sea, frena para cederte el paso y respetando el paso cebra y el de atrás le golpea. Ha habido un montón de colisiones ahí en ese sector porque ha habido gente educada que para dar el paso al peatón. ¿Y cuál es la solución ahí? La solución, como también decía la Sofi, es buscar medidas de pacificación del tránsito que son medidas a nivel de infraestructura. Por ejemplo, cruces a nivel. Puedes poner rampas que reduzcan la velocidad y que permitan el cruce a nivel de peatones, pero para nosotros la solución es mucho más radical y simple, que es poner semáforos. Eliminar el redondel y hacer una reforma geométrica como se hizo, por ejemplo, cuando se eliminó el redondel bajo presión nuestra de la Eloy Alfaro y República, o el de la Orellana y Amazonas, que eran trampas mortales para peatones y ciclistas, y se los pudo eliminar sin generar mayor problema, ¿no? Sofi y Denny, que están en la Plaza Artigas, bueno, ¿cómo les fue en el cruce? ¿Cómo se sintieron? ¿Muy inseguras? ¿Cuál es la sensación que tienen? No tenemos audio, Denny. No tenemos el audio, pero bueno, claramente no creo que se hayan sentido muy seguras, ¿no? La verdad es que esta es la realidad de muchos sectores. Y hay quienes dicen los peatones, que somos la mayoría, porque todos en algún momento somos peatones, exigimos mucho, queremos mucho y le complicamos luego al resto la movilidad. ¿Es así cuando ustedes han logrado estos cambios? ¿Qué tanto se han complicado los conductores? El conductor no tiene mucho por qué complicarse, porque fíjate que está sentado. Ahí me pueden oír. Sí, ahora sí, vamos con... Ok, sí, bueno, la verdad que siempre tiene sus riesgos. Es difícil andar en bicicleta en la capital. Digo, la ciudad no está 100% pensada para cruzar. Yo la seguía a Sofía y ella le hacía los autos con la mano que paren para poder cruzar. Ella que tiene más experiencia, sin embargo, para un novato, una persona que quiere iniciar, no se siente segura finalmente. Lo que pasa es que cuando ven una básicamente esta parte, este sector, tiene una intervención de ciclovía sobre la Colón.
y no es tan utilizada por ciclistas hasta este punto del redondel porque en esta parte no se ha hecho la intervención completa. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? No sé si ustedes han visto el redondel del Calzado. Ese ya tiene un señalizado por dónde van los ciclistas y es más fácil cruzar por el filo porque está señalizado. En el caso de este redondel que no está señalizado, la recomendación es ir como si fueses un auto, o sea, usar un carril de acuerdo a la salida que tienes. Entonces, si quieres salir a ese lado, coges el carril de la derecha, pero si quieres salir a los siguientes, te toca como coger el segundo carril para que no te cierren la salida, como lo hicimos ahorita. O sea, cogimos todo el carril para poder tener mayor seguridad. Esa es la recomendación. Sofi, tú comentabas algo sobre que no son claras tampoco las propuestas de los candidatos ahora sobre movilidad y que incluso te llamó mucho la atención el comentario de uno de ellos sobre el desinterés que tienen sobre esto, ¿no? Sí, bueno, como ustedes conocen, el Paseo Dominical tiene ya una posesión de la ciudad bastante fuerte, que imaginen, desde el 2003 existe y es un espacio en donde las personas gozan de la ciudad. O sea, al fin un día, un domingo, un día a la semana en donde la gente se toma la ciudad y es un carril del Amazonas, ni siquiera son los dos, un carril del Amazonas. Y escuchamos pues en redes, está ahí girando este video de este candidato Andrés Páez, que se refiere a la ciclovía como si fuese el Paseo Dominical, y él indica que si él ganara las elecciones, pues él pondría al Paseo Dominical dentro de la ruta de la ecovía y de la ruta del trole. Lo que no sabemos es si es que está tomado un trago o no, porque él dijo que es borracho. En cada bus, ¿no es cierto? Claro. Dicen desde cabina, Sofi, que claramente que no se sabe si eso sería lo dijo tomándose un trago o no, porque dijo que tenía esta afinidad con el alcohol antes que la corrupción, ¿no? Sí, seguramente, porque primero no conoce los términos, ¿no es cierto?, de cada uno de los proyectos. Las ciclovías son estas, que son permanentes, y el ciclopaseo, que así se llamaba al principio y ahora se llama el Paseo Dominical, es esta toma de la gente de la calle, que es espacio público. Y hay que entender también las cifras, ¿no? O sea, el 20% de la población tiene auto en Quito. El 20%, o sea, ni siquiera el 50%, y ya tenemos este tráfico que nos agobia a todos y a todas. Y no pensamos en que la mayoría se mueve en transporte público y debe ser la prioridad. O sea, decir una cosa como esta es desconocer eso, desconocer que la gente debe moverse más rápido, no los autos, que la gente tiene derecho a estos espacios de esparcimiento también, por el aire de Quito, por la salud mental, o sea, tantas cosas positivas que atraen estos espacios y que este candidato desconoce y que no le da la prioridad que Amigos, basta estar aquí muy poco tiempo para entender la didáctica de este redondel y los riesgos que tiene precisamente para las personas que piensan la ciudad también de una manera más ecológica y no solo contribuyendo con mejorar nuestra capital, sino también nuestra propia salud. Precisamente también otro oyente me escribía, lo tengo en este papelito blanco, que desde las 6 de diciembre, por ejemplo, hasta el norte, hay una ciclovía incompleta, que los buses se les botan y cuando ellos deciden trasladarse por la ecovía, a veces dicen que tal vez sería más seguro, para este ciclista no es tanto, le pitan, los provocan, prácticamente los acosan. Y además también que se prohíba el estacionamiento en las ciclovías, que es lo que también vemos en redes sociales. Así es. Estas son varias ideas que les queremos compartir también para que reflexionen desde la ciudadanía y desde los candidatos, precisamente, mi querida Sofi, Karina, que están allá en cabina. Así es, si nos pueden ampliar la toma y dejarnos un ratito la toma de esa plaza para que podamos dialogar mientras vemos lo que ocurre. Entiendo que este lugar también tendrá índices altos de siniestralidad, tú decías, se chocan los autos, pero además de peatones que son atropellados, que son arrollados, ¿no? Y esto debería tomarse en cuenta, porque claro, la Sofi decía, nos dicen, está en otro lado un lugar más seguro y lo más fácil es decir, bueno, vayan por ese lugar. Exacto. Pero también hay una ciclovía que queda inútil. Exactamente, como decía la Sofi, esta ciclovía no concluye en nada, no permite el paso hacia la continuación de la ciclovía en La Coruña, que es una ciclovía además sumamente abusada por el automóvil. Fíjate que este momento yo vengo por el redondel de acá de la Floresta y hay camiones de descarga de productos parqueados siempre sobre la ciclovía, es increíble y es todos los días
Todos los días cuando nos movilizamos por este sector vemos vehículos ocupando la ciclovía. Es una zona sumamente irrespetada que no está siendo asimilada por la población probablemente porque desde las autoridades mismas no ha habido un convencimiento, y desde la gente que hace política y opinión pública, como mencionaba la Sofi Gordón, ¿no? Andrés Páez, por ejemplo, estas declaraciones terribles, y otros candidatos que también están sumamente perdidos y despistados, que están tratando de simpatizar con los conductores de automóviles, ofreciendo eliminar las ciclovías de la ciudad, porque la ciclovía es la que genera tráfico, según ellos. Imagínate, no son los autos. Ajá, claro, no son los autos, es la ciclovía. No es el 500,000 de vehículos livianos que circulan en Quito. La Sofi daba un dato, bueno, se da cuenta de que hay alrededor de 600,000 vehículos en la capital, pero sí se ha incrementado la compra de vehículos alrededor de la pandemia y lo que fue el deterioro del sistema público, que ya venía deteriorado, pero además durante la pandemia lo que se hizo fue cortar horarios, hacer que la gente no pueda regresar en la noche en la ecovía, en el trole y todo esto. Entonces, esto le obliga a la gente a buscar comprarse una moto, comprarse un vehículo y demás. Y ahora viene el metro. Esto servirá para que los peatones, para que los ciclistas, para que el resto de la gente que se mueve en la ciudad, pues tenga mayores opciones. Bueno, hoy día a propósito iban a funcionar los trenes y ya dijeron que no, que también es una cosa loca, ¿no? Que nos tienen esperando por una obra en la que se han metido 2,000 millones de dólares y no pasa nada. Así es. Un dato antes de conversar un poquito sobre tus dudas, tus interrogantes, ¿no? El tema de la propiedad del carro no significa el uso cotidiano, porque ese es uno de los argumentos que nos dan. Es como que hay 500,000, 600,000 vehículos en Quito, entonces ¿cómo pueden decir que son entre el 20 y el 30% de usuarios? Pues sí. Muchísima gente adquirió vehículo, como tú dices, en el momento de la pandemia, pero no son personas que usan o usamos diariamente el vehículo. O sea, tratamos de usarlo lo mínimo posible, únicamente para emergencias o situaciones donde amerite utilizar el auto, pero un 20% sí lo hace cotidianamente, y son los que están generando permanentemente los trancones, ¿no? Se nos fue la imagen de la Deni, Estevita, para ver qué pasó ahí. Pero son trancones que te quitan 1, 2, 3 horas de tu vida diaria. Es un tema de calidad de vida, ¿no? Es un tema de no poder ver un poquito más allá de la comodidad que te decía hace un momento cuando entramos con las compas. Cuando tú vas en el carro, estás sentado, estás cómodo, finalmente, lo único que haces es mover los pies, ¿no? Y las manitos para mover el volante, y estás en una realidad aislada, individualista, muy propia, ¿no? Del conductor. Entonces, por más condiciones terribles que tengas que esperar el tráfico, estás cómodo y sentado. Estás bloqueando el paso de gente que está en el bus yendo a pie, parada. Incómoda, con situaciones embarazadas, de riesgo, con niños de embrazos. Estás impidiendo el cruce decente de los peatones y ciclistas, porque los agentes dan prioridad al auto no a los cruces de peatones. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas del metro, el metro va a servir siempre y cuando se articule como un sistema con el resto de modos de transporte colectivo, es decir, con lo que han sido hasta ahora los alimentadores y los sistemas BRT, los de carril exclusivo, siempre y cuando se piense en una integralidad y en una inversión fuerte para revitalizarle al trolebús, por ejemplo, que ha sido descuidado por muchísimo tiempo. Ahí puede que sirva el metro, ¿no? Pero nosotros siempre nos opusimos porque es sumamente caro. Ahora ya está, hay que articularlo, hay que organizarlo, pero no es una solución, porque estás yendo bajo la tierra y le estás dejando espacio al automóvil en superficie. O sea, no le estás quitando espacio al carro. Y es muy complicado que la gente de automóvil se baje al transporte colectivo. Se baje, digo, porque se le ve como una condición inferior, ¿no? En el tema del estatus. Eso es lo que yo criticaba muchísimo, que en esta inauguración, donde se ponen placas y demás, se suben las autoridades, es la única vez en su vida que se van a subir al metro. Así es. Porque luego es demasiado, es como para pobres, ¿no? El metro. Disculpen que lo diga en estas palabras, pero así lo toman lastimosamente quienes construyen y quienes están dirigiendo a veces
las entidades municipales, ¿no? Quienes tienen carrazos de 4 metros con toda la seguridad y toda la caravana cuando se trasladan de un lado a otro. Nunca un alcalde pues va a subirse en el metro para realizar sus actividades cotidianas, o por lo menos el señor Guarderas o el señor Rodas, que fueron los dos que inauguraron el metro, jamás en su vida se van a volver a subir, ¿no? Pero hay otra cosa que también me retumba un poco, y es esto que hablaba Sibel Martínez. Ella escribió un capítulo de un libro que me parece interesante, que se llama Quito, Realidades y Desafíos, y ella hablaba de que la ciudad es construida para un modelo de ciudadano que es hombre, que tiene auto, y es hombre, ¿no? No mujer, porque la gran mayoría de los dueños de estos vehículos, que son como 500, 600 mil, son hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con la movilidad digna también para las mujeres? Las mujeres somos quienes generalmente hacemos las labores que nos enfrentan a la calle como peatonas, es decir, compras, cuidado de personas con discapacidad, de tercera edad, que llevamos los guaguas, los hijos, los sobrinos, etcétera, etcétera, ¿no? Somos quienes más estamos expuestas permanentemente en el espacio público, y donde somos agredidas, porque fíjate que la agresión a las mujeres no es únicamente cuando estás a pie o cuando estás en bicicleta, sino cuando estás cruzando una calle y el tipo te quiere vacilar y te pega el pitazo o te acelera para que te asustes, y este tipo de cosas que también vienen de parte de los conductores de vehículos. Entonces sí es un espacio sumamente hostil para las mujeres, y como te decía, que generalmente estamos con cargas, con compras, con guaguas, con maletas, y que la ciudad nos está obligando a desviarnos, por ejemplo, a subir puentes antipeatonales, como les decimos nosotros, con todos estos pesos, con todas estas cargas, pudiendo cruzar por la superficie, o subirnos a transportes colectivos desorganizados que en horas pico están totalmente repletos y en horas valle están totalmente vacíos, contaminando un montón, siendo un despilfarro energético de recursos y todo, y que no están coordinados ni articulados como un solo sistema. Eso, por supuesto, que nos afecta totalmente a las mujeres, mucho más que a los hombres, y por el tema de propiedad que señalabas, ¿no? Sí, o sea, es que es así, las cifras están ahí y es la realidad que estamos evidenciando. La Deni nos mostraba hace un momento esta imagen de la Plaza Artigas, de lo difícil que es moverse por este sector, ¿no? Tanto si incluso si estás dentro de un bus, porque ahí hay esa competencia entre los buses y los autos privados, donde va una o dos personas también, y más aún si eres peatón. Ahora, Cari, ¿y cuáles son los sectores más difíciles en Quito, pensando también en esta división que lastimosamente se ha hecho en la capital, con los barrios más caros, con los barrios, digamos, que están en las periferias? ¿Dónde es más difícil para los ciudadanos movilizarse? Mira, nosotros con Sofía Gordón, con la organización Cristina en Bici, Asociación de Peatones de Quito y Fundación Tandem, tenemos un proyecto que está en marcha, que se llama Vías Urbanas Más Seguras. Lanzamos un documento donde recogimos esta información justamente en las 5 ciudades donde hay más número de atropellados a nivel nacional. Perdón, y en Quito, bueno, en todas las ciudades el patrón que se repite es que son zonas urbanas, las más, donde hay más riesgos de atropellamiento y arrollamiento para peatones. O sea, contrariamente a lo que pensamos, nosotros diríamos en Quito, bueno, debe ser la Oriental, o debe ser la Ruta Viva, o la Simón Bolívar, pues no. Los puntos más críticos, por ejemplo, en el norte, en el hipercentro, digamos, lo que se llama el hipercentro, que es la zona con mayor cantidad de viajes peatonales. Tenemos la avenida Colón y 10 de agosto, tenemos la avenida Naciones Unidas con la confluencia de América, 10 de agosto y 6 de diciembre. Son puntos negros donde ha habido muchos atropellamientos, arrollamientos y fallecimientos de peatones. Tenemos la Marín, que es una zona sumamente movida para el tránsito peatonal. Tienes todos los servicios de transporte colectivo ahí, y la gente obviamente cruza corriendo porque si te pierdes el bus, etcétera, etcétera, y los vehículos van también súper rápido. Entonces ahí hay dos factores que habría que analizar y brindar facilidades para los usuarios del transporte colectivo, sobre todo, ¿no? Pacificando, como decía Sofía hace un momento, haciendo un diseño que sea más seguro para los usuarios del transporte colectivo. Tenemos también un tramo ya entrándonos al sur de la ciudad, pasando el túnel de San Diego, en la Mariscal Sucre, hay un tramo cercano a la Mena, donde también se identificó un punto riesgoso de cruce para peatones, pero lo que sucede es que donde hay redondel,
Y donde no hay un semáforo, generalmente es que pasan los siniestros contra peatones y contra ciclistas. ¿Y qué pasa con los agentes de tránsito? ¿Qué tanto ayudan? Porque hay un montón de agentes de tránsito por toda la ciudad, digamos, son una importante inversión del municipio de Quito en sus sueldos. ¿Qué tanto ayudan? No ayudan, Sofi, porque la orden que reciben dentro de la propia capacitación, y no solo en Quito, sino a nivel nacional, es que fluya el tránsito. Y esto no lo digo porque se me ocurre o porque tengo fobia a los agentes o algo así. Hemos conversado con varios agentes en estas 5 ciudades que te comento que estuvimos visitando, y todos nos dicen lo mismo. O sea, el pensum que nos dan de capacitación lo que hace es decirnos que la prioridad es que fluya el tránsito. Entonces, en ningún momento se dice la prioridad es cuidar que los actores más vulnerables lleguen seguros a la otra vereda de al frente, sino que fluya el tránsito. Acá lo que podemos ver en Quito es que permanentemente los agentes están compitiendo con el semáforo, como decimos nosotros, ¿no? O sea, está el semáforo en rojo y ellos les entra la angustia de que los carros están atorados y están, siga, así está en rojo, ¿no? Sí está en rojo, entonces hay un montón de... Es como los niños aprenden educación vial si no van a saber qué significa que el rojo esté ahí. Mi querida Dani, ya volvimos contigo también y bueno, ¿cómo han evaluado las propuestas de campaña? ¿Han tenido posibilidad de revisarlas más allá de este discurso del señor de la cerveza? ¿Qué otras propuestas? ¿Hay alguna que les convenza? Bueno, siempre es difícil, creo, poder analizar cada propuesta, más cuando son mucho más candidatos, son 12, ¿no? Lo hablábamos ya con Sofía hace minutos, dejamos parqueadas aquí las bicis con nuestros casquitos en esta ciclovía. No sé si pudieron ver, hicimos ese recorrido casi hasta llegar hasta las 6 de diciembre. En su momento un poco tranquilo, pero la verdad es que uno siempre siente un poco, no sé, de nervios. Digo, tal vez yo porque no suelo movilizarme al 100%, me gusta la bici más como deporte, pero la verdad que vemos aquí también varias cosas que no solo le incluye al ciclismo, sino también cómo los ciudadanos cruzan la calle, cómo hay una exageración de pitar también, bueno, hay varias cosas, es un poco caótico también la calle, pero bueno, será Sofía quien nos cuente un poco, ¿se han podido ver alguna propuesta? Tú nos decías que es difícil hablar de movilidad porque claramente la mayoría de los candidatos no sé si se movilizan en bici y entienden también cómo lo piensan ustedes y cómo lo sienten, ¿no? Sí, justamente estamos haciendo un análisis de esas propuestas de los candidatos para también visibilizar con el resto de las personas que tanto estas personas, estos candidatos y candidatas conocen de movilidad. Y conocen de movilidad sostenible y conocen de la pirámide invertida que ahora desde la nueva ley de tránsito, transporte y seguridad vial pone a peatones y ciclistas en la punta, ¿no es cierto? Como la parte más importante, o sea, de esta pirámide invertida en donde la punta es más ancha. Creo que eso es importante para el momento de votar. O sea, lo que llamaría a las personas es a que vigilen esto, a que conozcan de qué se trata todas estas propuestas y que nos sigan también. Ahorita nosotros estamos conformando una coalición por la movilidad segura porque sabemos que los siniestros de tránsito, las muertes por siniestros de tránsito no deberían ser tolerables. En el Ecuador en este momento mueren 6 personas al día, 6 personas. Incluso en diciembre las cifras de la ANT reflejan que subieron estos siniestros en un 200%. O sea, es una cosa impresionante que no cambia si es que no cambia el marco legal, ¿no es cierto?, en el que actúa. En este momento la Asamblea está discutiendo las reformas al COIP, que debe armonizarse con esta nueva ley. Y como saben, desde la coalición estamos como motivando que el reglamento de la ley de tránsito también esté armonizado ahí y que lógicamente después los GATS tengan un marco legal para poder implementar todo esto. ¿Qué nos dice, digamos, las normas técnicas? ¿Qué nos dice también la experiencia internacional de buenas prácticas? Que la ciudad debe hacer que el conductor o la conductora tenga este comportamiento. O sea, la infraestructura debe obligarte a que frenes. Hemos siempre hablado de educación, de capacitación, que está muy bien, pero es bien difícil cambiar la cultura y hay que cambiarla desde la calle, o sea, para que la gente pues respete los pasos cebra, que sabemos que en esta ciudad no se respetan, pues hay que ponerles unos cruces antes, unos reductores de velocidad antes para que estén obligados a bajar la velocidad y sea más fácil cruzar, por ejemplo. En el caso de ciclovías, como tú misma dijiste, las ciclovías lo que hacen es
eso, protegerte de este espacio de convivencia que tienes con el vehículo y no arriesgarte a que cualquier vehículo te cierre, te atropelle. 4 personas murieron este diciembre pedaleando en una ruta en Calderón aquí en Quito. Murió una. Esto ocurrió en la costa y es como, no debe pasar, o sea, no deben atropellarte por elegir moverte sosteniblemente, es un auto menos. En Quito las personas utilizan una persona por cada auto, o sea, imagínate lo que es 3 metros de ocupación de la calle cuando va una persona, máximo 2. Entonces no es sostenible para ninguna ciudad este tipo de modelo en donde se privilegia el auto. Y algo también que decías, que también parte desde la respuesta ciudadana que uno tenga frente a esto, es que una compañera tuya la habían perseguido por varias cuadras para que se salga, no recuerdo bien de qué ruta, pero explícanos un poquito eso, porque también los ciclistas sufren este acoso. Digo, si tú estás en tu auto cómodo, bueno, tal vez a veces se puede cometer una imprudencia, esperemos que eso no ocurra, pero finalmente si tú estás en tu auto, tú tienes un privilegio diferente y además un resguardo distinto a andar alguien en bici. Yo no le veo la lógica de pelearse con un ciclista, independientemente que hay que también tener bastante conciencia para movilizarse, respeto, etcétera, pero a veces esa persecución te puede hacer cometer incluso más errores. Sí, o sea, es loco cómo nosotros reaccionamos frente o cómo las personas que conducen reaccionan frente a ciertos eventos. Si es que alguien se estaciona en una calle, la persona no le está pitando hasta que se deje de estacionar, lo que hace es salirse al carril y rebasarle. Pero cuando ven una persona que va en bici, es como si le estuviese quitando el espacio, ¿no es cierto? Y como si el ciclista o la ciclista no tuviese derecho a usar esa calle. O sea, ese imaginario de que la calle es para los autos, hay que cambiar. La calle es un espacio público, la calle también la podemos usar ciclistas y está en la ley. En la ley dice, los ciclistas pueden ir por todas las vías del Ecuador, por todas. Entonces eso significa todas son todas. En este tramo que les contaba antes fuera de la grabación es como sobre las 6 de diciembre, donde incluso está pintada una bicicleta como vía compartida. Y esta persona le pitó durante 1 kilómetro, desde la Wimper hasta casi la Colón, pitándole para que se suba a la vereda. O sea, es impresionante, le grita, súbete a la vereda, ándate al parque y pítale. O sea, no entiendo qué es lo que piensan estas personas. Hay una resistencia a las ciclovías. Ahora ganamos una demanda, ¿no es cierto?, al gobierno por el reglamento y al municipio por no cumplir con las ciclovías. Y las ciclovías son vida, las ciclovías motivan a que personas que les da mucho miedo a la convivencia con autos se arriesguen a usar la bicicleta en tramos cortos. O sea, todavía no tenemos esa cultura de la intermodalidad en donde tú te bajas del bus, coges una bici, te subes al bus otra vez, puedes dejar, en el metro tenemos esta esperanza de que podamos dejar la bici en los estacionamientos, tomar el metro en largas distancias y volver. Y es un auto menos. Y si sumamos cuántas personas tienen este comportamiento, vamos a tener una ciudad más sostenible. Muchísimas gracias, Sofía. La verdad que ha sido toda una aventura y te quiero agradecer por la amabilidad y también la generosidad. Antes de salir claramente a la calle y poder hacer esto en vivo, tomamos los resguardos, me explicó bien para poder hacerlo. También Ivancito, que está detrás de esta cámara, y bueno, hemos intentado acercar un poquito de lo que viven los ciclistas, pero además también hacer un llamado de atención a los candidatos que tienen la oportunidad de realmente cambiar esta realidad tan importante. En la radio también tenemos un par de ciclistas, sub grande voy a dejar nomás, pero quiero agradecerle al Sergito porque me prestó hoy su bicicleta. Muchas gracias, Sergio, bien cuidadita. Vivo. Muchas gracias, Denny, Sofi también. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero mencionaba algo que nos estábamos olvidando de mencionar, y es esta sentencia que cuestiona las omisiones del municipio de Quito y gobierno sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Sí, es muy importante ese precedente, ¿no? Dejar en claro que lo que se está demandando es el derecho a circular con seguridad. Si bien la invasión al carril exclusivo es una infracción, está eso tipificado en una ordenanza, los ciclistas no tienen otras vías donde puedan circular seguros. Donde más seguros se sienten es por donde van a ir. Cuando había la bicicleta pública, que también fue un tema terrible que hayan dejado morir ese proyecto, cuando me subía, yo me iba a veces por la vereda porque tanto miedo le tendré a los autos y a los conductores, porque en verdad se vuelven muy agresivos. Así es. Yo no conduzco, sí tengo auto, pero no conduzco, como tú lo
lo mencionabas, de personas que tienen auto pero no lo usan siempre, este es mi caso, y me daba terror cómo te pitaban, claro, y ver lo que ocurría en la calle, ¿no? Es mucha violencia que tenemos que empezar a disminuir, a bajarle 2 el tono, porque realmente necesitamos, viendo todo lo que ocurre, una sociedad más pacífica. Y ahora pensando en la inseguridad también que nos afecta, sí es muy doloroso porque esto también afecta a la movilidad de los peatones. Totalmente. Yo que suelo salir hasta La Coruña a tomar un taxi cuando lo tomo o a caminar por La Coruña, ya me da miedo salir de aquí y caminar 2 cuadras, y esto también hay que exigirlo de parte de las autoridades. Sí, lo que debe quedar súper claro es que la calle, como decía Sofi, es un espacio para cualquier tipo de vehículo, y la bicicleta es un vehículo, sirve para transportarse, ¿no? Más allá del espacio recreativo o de que te sirve para hacer deporte, es un vehículo para movilizarte cotidianamente, y por lo tanto también es dueño de la calle, y lo que necesitamos es que se le quite espacio al vehículo motorizado para darle a la bicicleta. Muchas gracias, mi querida Karina Gallegos de la Asociación de Peatones nos acompañaba, y también en la Plaza Artigas nuestra querida Deni y Sofi Gordón. Ya nos vamos, nos despedimos, un abrazo de las Guarmis y volvemos mañana.